Buenos días. Vamos a empezar con este último panel del programa de este congreso. Mi nombre es Alma Patricia Domínguez Alonso. Soy profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y las clases las imparto actualmente en este campus de Cuenca. Es un año más en el que nos convocan, sobre todo en este Congreso Internacional, el profesor José Antonio Moreno Molina, que es, considero, el principal responsable, un responsable directo, quien lleva el timón de este barco, como digo yo, un barco transatlántico llamado Contratación Pública, y en el que yo creo que el estar aquí en esta 13ª edición, celebrando este Congreso Internacional, pues tiene muchos años de trabajo, y a modo de reconocimiento y de agradecimiento, sobre todo, sí quisiera resaltar este trabajo, porque sabemos que estas reuniones empezaron en Albacete, en el campus de Albacete, pero sobre todo derivados ya de una trayectoria académica importante. Él leyó, mejor dicho, su tesis doctoral sobre los contratos públicos, el derecho comunitario y el derecho español, de aquel entonces, pues, en 1995. Pero el trabajo lo empezó pues desde 1991 aproximadamente. Para su época pues hubo catedráticos de la envergadura de Luis Ortega Álvarez o de José Luis Piñar que se quedaban asombrados de que hiciera una tesis doctoral sobre este tema. Entonces tuvo ya iniciativas a partir de entonces de celebrar seminarios, sobre todo de cara a los estudiantes que realizaban el máster en contratación pública bajo su dirección, y también pues esta revista tan prestigiosa de contratación pública, editada actualmente por la editorial La Ley. Y son años y años de trabajo, no son ni 13 ediciones, ni 13 años, ni son 15, ni son 20, son aproximadamente pues más de 30 años. Entonces yo sí quiero hacer hincapié en este reconocimiento, repito, y agradecimiento, porque hay alguien siempre que lleva el timón de este gran barco. Obviamente no se puede realizar sin la participación, sin la asistencia de este público especialista con tanta experiencia en esta materia, y entonces es todo un complemento, ¿no? A continuación va a dar comienzo este último panel, pero no por ser el último en el programa es menos importante, sino considero que es de los más importantes por la situación actual en la que estamos viviendo. Para mí es un honor de verdad y un privilegio moderar este panel de contratación pública verde y circular y contar con la presencia de tan distinguidos ponentes, expertos en la materia. A manera de introducción, de mi parte, solo hacer hincapié en que este panel tiene como objetivo principal analizar la compra pública verde y circular, es decir, esa decisiva influencia en la actualidad de la protección del medio ambiente. ¿En qué va a tener esa influencia esta protección del medio ambiente? Pues en las compras públicas que realicen las administraciones y las entidades públicas. Pero ¿por qué esta influencia? Hoy tanto el derecho de la Unión Europea como el derecho español obligan a incorporar los aspectos ambientales en la contratación pública. Pero esta obligación es mucho más amplia
y la protección del medio ambiente debe ser hoy el principal objetivo, pero no solo de la contratación pública, sino de todo el derecho administrativo. Como sabemos, vivimos en una situación de emergencia climática mundial, como lo declaró el Parlamento Europeo a finales del año 2019 y que también la ONU ha pedido que se declare por todos los países del mundo. Todas las actuaciones públicas deben de respetar los principios medioambientales, como cuáles el de desarrollo sostenible, el de precaución y prevención, de transversalidad y horizontalidad, porque no solo la contratación pública debe de ser verde o sostenible, también otros sectores como cuáles el turismo, el transporte, el urbanismo, y también deben de aplicarse los más recientes principios medioambientales. No causar un perjuicio significativo al medio ambiente, la economía circular, la no regresión en materia medioambiental y primero la eficiencia energética. Por todo ello, la contratación pública es un ámbito más en el que todos estos principios medioambientales deben de respetarse, como lo ha impuesto recientemente la normativa sobre los fondos europeos de recuperación. A continuación, voy a dar unas breves pinceladas del amplio currículum de los dos ponentes de este panel, ya que ambos tienen un currículum muy amplio y muy prestigioso, pero por falta de tiempo material resulta imposible leerlos. Respecto al currículum de don Javier Vázquez, es un doctor en Derecho por la Universidad Pública de Navarra. Su tesis doctoral la leyó sobre el tema de la modificación de los contratos públicos. Es consultor en contratación pública, miembro del Grupo de Expertos en Contratación Pública de la Comisión Europea, cuenta con varias publicaciones especializadas en contratos públicos en España, México, Bélgica. Es profesor colaborador de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra. Respecto al ponente, don José Pernas García, es un profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Su investigación se desarrolla en materia de Derecho Ambiental y Derecho de la Contratación Pública. Actualmente sus líneas de investigación principales son la contratación pública estratégica y el régimen jurídico de los residuos y la economía circular. Cuenta con muchas publicaciones de interés en materia de contratación pública. Es miembro del Grupo de Investigación del Observatorio de Contratación Pública en España. Es creador, fundador y miembro del Consejo Científico de la revista online Actualidad Jurídica Ambiental y es fundador y coordinador del recientemente creado Foro de Intercambio de Conocimientos sobre Residuos y Economía Circular. Sin más preámbulos por mi parte, tiene el uso de la palabra don Javier Vázquez, haciendo únicamente la observación de que al final de las dos intervenciones procederemos a dar paso para hacer un espacio breve de coloquio. Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, pues muchísimas gracias a la organización por habernos juntado aquí otro año más, en el que es el lugar para mí de referencia de la contratación pública en España, porque yo creo que es el lugar en el que al menos una vez al año podemos parar, podemos sentarnos a pensar, podemos hablar con otras personas que tienen los mismos problemas que nosotros y nosotras y pensar que no somos los únicos a los que nos pasan las cosas. Y tenemos la oportunidad de escuchar a personas brillantes, reflexionar y yo al menos en mi caso tratar de ver cómo nos lo podemos llevar a lo que hacemos todos los días, ¿no? Quizás a veces uno viene buscando pues, que le concreten, ¿no? Y quizás algunas cosas. Bueno, pero lo cierto es que reflexionar ya es algo importante y sobre todo parar más. Porque creo que la contratación pública y lo que vamos a ver ahora es una materia en la que vais a ver cómo a pesar de que haya normas, a pesar de que sean obligadas ciertas actuaciones, no se hacen y no se hacen bajo la autocomplacencia y autojustificación de que no tenemos tiempo, de que no tenemos conocimientos, de que es muy difícil. Y yo creo que hay herramientas, este congreso, publicaciones de interés, como por ejemplo la revista
contratación administrativa práctica que nos da unas pautas muy claras, que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Cosas claras. Y bueno, me toca a mí intervenir en una mesa que para mí es una responsabilidad, porque con sinceridad, más que con humildad, tengo que reconocer que yo no soy ningún experto en materia ambiental. Y tengo que reconocer que cuando el profesor José Antonio Moreno Molina, y suscribiendo las palabras que se han dicho de inicio, porque para mí es una persona como tiene que ser, no solo capaz, no solo competente, no solo trabajador, sino también humilde. Y no hay tantas personas así. Así que para mí es verdaderamente emocionante estar aquí. Pero cuando me propuso hablar de este tema, tuve la tentación de rehusarlo, sobre todo sabiendo quién era la persona que iba a tener al lado, que es una persona que tengo aquí a mi lado. Aquí está, José Pernas. Sé también que está Ximena Lazo, por aquí, escuchándonos. Es que para mí es una responsabilidad enorme. ¿Qué voy a aportar yo a una materia ambiental? Pero es que luego pensé que más que una cuestión de falta de capacidad, todas las personas que nos dedicamos a la contratación pública tenemos la responsabilidad de abordar las cuestiones ambientales. Y no podemos perder de vista que nos tenemos que poner ya a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Y que no vale de excusa decir que no somos expertos en materia ambiental. Los expertos, las expertas están para hacer todo el desarrollo, con toda la profundidad que igual otras personas no vamos a llegar. Pero necesitamos hacerlo ya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la ley de residuos. Ahora es cuando ya empezará a irse la gente y dice, esto a mí no me interesa, yo no reciclo. Quietos ahí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la ley de residuos. Vamos a ver qué impone la ley de residuos, sobre todo a los ayuntamientos. Pero vamos a hablar de otra cuestión que es totalmente transversal, que es qué pasa con contratos que han acabado y que no tienen continuidad. Y vamos a hablar de qué pasa cuando tengo un contrato y lo quiero modificar y no puedo, y hasta dónde puedo. Y vamos a ver los líos que se han montado, por cierto, algunos expertos nos llamamos todos ya cuando no sabemos cómo llamarnos, sobre cuándo se puede o no modificar un contrato cuando uno tiene una necesidad. Que la gente se ha confundido mucho. Eso es lo que vamos a ver. Y yo desde esta sensación o desde esta parte de la mesa en la que me han permitido, con la máxima humildad con la que le llamé a José Pernas y le dije, ¿tú qué conoces esto? ¿Qué ves que está pasando? ¿Qué problemas ves que hay? Y él me dijo uno que me pareció cautivador. Me dice, Javier, la contratación ambiental es una obligación impuesta por Europa. Es una obligación en la que hay multitud de leyes sectoriales, horizontales, que están obligando a algo. Pero ojo, porque ahí hay una cuestión que tú conoces. Yo hice una tesis doctoral sobre la modificación de los contratos, que tuve la oportunidad, el lujo, el honor, que el profesor José Antonio Moreno Molina estuviera en mi tribunal. Y entonces, ¿qué está pasando? Que somos un país a los que nos encanta justificarnos de lo que no hacemos. O sea, hay muy poca gente que haga cosas. Hay muy poca gente que hace cosas. Es más fácil criticar a otros y es mucho más fácil decir que no lo sabemos hacer y es mucho más fácil aún decir, eso es muy complicado. Me van a perdonar las personas de los tribunales de recursos contractuales. Me van a perdonar. Pero esto es un auténtico fracaso, un auténtico fraude. Las personas estamos confundidas con las miles de resoluciones que vemos. No sabemos qué hacer. Hay miles, es imposible seguirlo. Aquí el que triunfa ahora es ya el que pone en LinkedIn una última resolución, con que no tenga ni idea, la pone en LinkedIn y Dios, parece que es un experto. Pero es que luego ves otra del mismo tema y te quedas atontado. Lo primero que yo traté de hacer viniendo aquí por esa sensación de responsabilidad que fue, caramba, yo no soy un experto. Tengo que ayudar a buscar las herramientas y regalar, como hemos pretendido hacer en el libro que gracias a la editorial La Ley por ayudarnos y tener esa iniciativa, de dar herramientas a la gente. Y voy a enseñaros y voy a regalaros cuáles son las herramientas que yo uso, con humildad pero con responsabilidad, porque nos han dicho, todos nos hemos visto metidos en estos fondos europeos, que estamos ya pensando que el coffee era algo agradable y bueno, menudo cuando reamos del coffee en la Plaza del Sol. Yo no me río nada del coffee y menos de Minerva, que pensaba que era una diosa griega. Y ahora fíjate la que nos está cayendo con Minerva. Dices que no puedo hacer nada porque Minerva no me deja. Digo, bueno, ¿quién es esa? Bueno, pues yo qué herramientas uso, porque luego te dicen, no, es que tú qué opinas del principio de SNH y de ¿eso qué es? Luego lo dices en inglés que queda mucho más cool, ¿no? Do not significant harm, ¿no? Y no sé, entonces si me lo dices así, Javier, ya me convences. Entonces, ¿yo qué herramientas uso? Cuando estamos haciendo un pliego todos los días, cuando estamos revisando los pliegos y le decimos a la gente, ¿qué estás comprando? Esta memoria justificativa tiene que justificar algo.
Os voy a decir resoluciones de los tribunales, es que dice, oiga, es que yo quiero comprar coches eléctricos. Y os voy a decir una resolución de un tribunal de recursos, el que dice, oiga, usted no ha justificado por qué quiere un coche eléctrico. Hay gente que dice, bueno, pero hay que justificarlo. Pues en eso tenéis que prestar atención, en justificar qué queréis y qué necesitáis, lo primero de todo. Pero lo que tenéis que tener en cuenta, ya empezamos, tengo el cronómetro, tranquila, señora moderadora, pero tenemos que justificar la necesidad, pero tenemos que tener una dimensión ambiental en la cabeza todo el rato, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que compramos, porque ya estáis viendo lo que pasa, ¿no? Yo un día aquí en Cuenca pasé frío, nevaba, ¿dónde está esto ya? Uno pasaba por las casas colgadas, como por el puente colgante que hay allá, lo de las casas colgadas, que no colgantes, con miedo, estaba aquello helado, ¿dónde está? Hay un cambio climático que es una realidad, ¿y qué estáis haciendo? Gracias por estar a todas las personas que estáis aquí, porque sois las que vais a transformar el mundo. No la van a hacer los expertos van a estudiar, pero lo vais a tener que aplicar. ¿Y cómo lo vais a aplicar? Eso es lo que tenéis que reflexionar. Olvidaos de la presentación, el que quiera que cierre los ojos ahora y se duerma y diga qué va a hacer mañana cuando contrate, qué dimensión ambiental le va a dar a lo que compre, y que no haga lo que todo el mundo dice. Mejoras ambientales. Anda ya, ¿dónde vas? Dice, no, a ver qué me traen. Como no conozco nada, pues si no conoces nada, pregunta al mercado, pero no a tu cuñado, al mercado. Haz una consulta de mercado, hazlo bien. Entonces ya está. Venga, vamos a ver eso. No hace falta ya hablar de la importancia que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se me ha olvidado el PIN, pero no hace falta, ¿vale? Lo importante es aplicarlo. ¿Qué retos tenemos? Tenemos que incluir criterios ambientales. Leía el informe de la Oirescon, que lo que viene a decir es que el impacto que están teniendo estos criterios ambientales es absolutamente mínimo, ni en el objeto, ni en la solvencia, ni en los criterios de adjudicación. Está el típico que dice que yo no sé, luego está el típico que dice que yo tengo miedo. Y yo, ¿qué te da miedo a ti? ¿Qué te da miedo? Y dice, ¿te da miedo un papel? Yo no, me da miedo que me lo paren y que esté un año parado este expediente. A mí eso ya me molesta, con lo cual hay que tener en cuenta también que estamos haciendo, que los recursos están muy bien, pero hay que resolverlos en plazo. Y si no hay gente, habrá que contratar al ejército si hace falta. Porque ¿sabéis lo que pasa? Os cuento un detalle que lo voy a comentar y es un caso real. Alguien que quería transformar todo su sistema de transporte tuvo un recurso ante un tribunal X. No se culpan a los tribunales, se culpa a quien diseña cómo funcionan, cómo los dotan de personas y qué personas son. Un año después resolvieron diciendo, hombre, no has motivado muy bien, ¿por qué no has hecho lotes? Porque quieres crear una hidrogenera, quieres también el suministro, quieres... Es que no si lo hubieras motivado mejor, a lo que los responsables políticos dicen, pues ¿sabes lo que pasa? Que ya no puedo motivarlo, ¿sabes por qué? Porque ya no tengo dinero, así que seguiremos contaminando. Pero bueno, ya te lo justifico para otra vez. Entonces estamos en esta historia. Pero bueno, podéis escribir un artículo si queréis y lo referenciáis. Pero también podéis hacer algo. Conclusión, motivación. Tatuáoslo en algún idioma cirílico que queda mucho más exótico. Motivad lo que hacéis. Motivad lo que hacéis. Motivad, ¿por qué? Porque luego los tribunales se pegan el tiempo que sea, que no lo critico, pero nos dan donde nos tienen que dar. Me dicen, oiga, yo no puedo hacer nada. Usted es lo que me trae, yo tengo que cumplir con mi obligación. No digo que la culpa sea de los tribunales, sí que están sobrecargados, pero si hacemos las cosas mal, entonces, motivar. Yo, es verdad que he pasado otra etapa, todos vamos evolucionando, y yo en una primera etapa dije, joder, que da igual que no motiven nada, con que lo hagan bien, ¿no? Con que no te pongan criterios ambiguos, con que no te valoren la experiencia de la empresa como criterio de adjudicación, cosas básicas, cosas de cajón, bastante lucha es. Pues no, ahora hay que motivar lo que quieres hacer, no me digáis por qué, O sea, hay gente que dice, yo voy a comprar esto, ¿y por qué? Pues porque sí, ¿no? No hay mayor corrupción que no saber por qué estás haciendo una compra, ¿no? Lo veíamos esta semana en el ABC en portada, que quiera que vea un poquito a qué me refiero. Entonces, conclusión, esto es lo que hay, ¿vale? Hay que implementarlos, hay unos desafíos que son claros, ese desconocimiento, esa falta de ayuda, y luego hay mucha gente hablando, una estrategia nacional que de forma muy difusa, a mi modo de ver, y sin ánimo de ser crítico, creo que no, para eso no estoy, el objetivo F, dice, habrá que formar a la gente en temas de criterios ambientales. Bueno, vamos a formar a la gente en criterios ambientales. Herramientas, vamos a empezar, ¿vale? Con lo que vale la pena, porque si no, ¿qué hago aquí?
Hay un informe de la Junta Consultiva de Aragón que me parece interesante, el 10/2023. La gente si no apunta algo dice no me ha valido para nada el Congreso. Apunta, 10/2023, Junta Consultiva de Aragón. Ahí hay criterios claros de cuándo y cómo se pueden incluir criterios de adjudicación ambientales. Léetelo, no te leas las 100 cosas. Léete este que Javier lo ha hecho tu labor, se lo ha leído. ¿Qué os está insistiendo este persona o personaje que tenéis hoy aquí enfrente? Que hay una cuestión importante. Resolución del Tribunal de Contratos catalán, 293/2021, que anula la licitación porque no había motivación en la exigencia de que se preste servicio con vehículos eléctricos o híbridos. Y se hablaba de la desproporción que generaba eso. Otra vez pensar en el maravilloso libro de cabecera, que yo ya no lo tengo porque me he leído muchas veces, de José Antonio Moreno Molina, Los principios rectores de la compra pública. No os hace falta ni 347 artículos, ni 55 disposiciones adicionales, ni 17 disposiciones finales, ni 6 anexos de la ley. Os hace falta ese libro. Así que nada, seguro que habrá que reeditarlo, porque era una editorial, la editorial Bomarzo, creo recordar que era, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí. Pues ese es el que os tenéis que leer. Lo demás nos hace falta. Es decir, hay que motivar. Resolución del Tribunal Catalán 293/2021. Pues hay cosas básicas también en las que no podéis fallar, ¿no? Por ejemplo, también otra resolución del Tribunal Catalán, la 3/2024, que lo que dice es, oiga, usted no le puede pedir a alguien que durante la oferta tenga ya los vehículos. Cuando sea adjudicatario ya los tendrá. Es de cajón, pero la gente sigue sin darle. Bueno, sigue sin darle o somos muy listos y conoces un cuñado que tiene todos los vehículos. Dices, apórtamelos ya. Dice, mira, mi cuñado cómo ha hecho los deberes y los tiene todos ya listos para ti. Un poquito de... Hay una cuestión que a mí me ha preocupado siempre como herramienta, la proximidad, ¿no? La proximidad es buena, sobre todo cuando tiene que ver con las personas, ¿no? Pero es mala cuando es un criterio de discriminación. ¿Vale? Pero sí que creo que es interesante que leáis otra herramienta, la sentencia del Tribunal Supremo 1447/2021, la tienen en pantalla, en el que sí se valora, sí se permite ese criterio de proximidad, ¿no? Pero ojo otra vez con esa motivación. En este caso, otra resolución que os cito ahí, la 605/2023, también en este caso el Tribunal Catalán, donde se anula una licitación en la que se incluía un subcriterio que tenía que ver con disponer o no de un hangar en un radio superior a 30 kilómetros o a 30 minutos, que es la trampa que todos hacíamos a veces. No te digo a cuánto estés de distancia, pero sí a cuánto tiempo estés. Ala, ya en cuanto llegues, tú te las arreglas, ¿no? Sí que hay una resolución también muy interesante, que es la 378/2023 de la Comunidad de Madrid, que permite, justo basado en esa sentencia del Supremo, ese principio de proximidad del que hablábamos, ¿no? Con lo cual, ojo a la idea de proximidad, ojo a la idea de motivación y ahí tenéis, desde luego, algunas herramientas de resoluciones que me han parecido interesantes. Esta presentación se pondrá a disposición de todas las personas. Estas son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos en el día a día. Esto es lo que yo uso. El manual de compra pública ecológica, habrá más. Seguro que José Pernas dirá, te falta otra página y un DIN A3. Me da igual, seguro que sí, seguro que sí. Pero yo es lo que uso. Yo uso mucho la página de IOBE, del Gobierno vasco. Uso mucho también por decir también algo en inglés, la Green Public Procurement, ¿no? Todos esos, si os ponéis GPP Criteria en Google, os van a salir un montón de tipos de contratos, de todo tipo, y un montón de criterios que podéis usar, avalados por la Comisión Europea. Y además os van a dar una dimensión que a veces nos falta, que es que van a partir de cómo diseñar el objeto teniendo en cuenta esa perspectiva ambiental. Y nos van a ir guiando. Oye, ¿cómo podemos hacer para que haya... ¿Qué riesgos tiene limpiar, por ejemplo, la limpieza? Oye, pues tiene estos riesgos, tiene estas problemáticas. ¿Y cómo las puedes solucionar? Pues mira, las puedes solucionar como solvencia de esta manera, como tal de esta otra. Herramientas. Nos hacen falta herramientas. Poned a disposición herramientas. Observatorio de contratos, todo el mundo, poner a disposición herramientas. Porque si no la gente, pues sí es muy interesante, los principios SG, no sé cuántos, pero ¿cómo lo hago yo cuando llegue mañana al trabajo? Pues ahí tengo yo algunas de las guías de Andalucía y en todos los sitios. Y que no tenga una guía también no es nadie hoy en día. Pero cogedlas, si se repiten casi todas. La que queráis, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a lo que teóricamente me habían encargado. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, profesor Pernas me dice, Javier, mira, la normativa que hay en relación con los residuos, la normativa que hay en relación con la eficiencia energética de los edificios. Hay un montón de normativas que vienen de Europa, que se han ya incorporado a España, que son de obligado cumplimiento y la gente parece que no las ve. La gente parece que no las ve.
En este caso, en el año 2015, hay un plan de acción en materia de economía circular que tiene muchas medidas. Y en 2018 hay una directiva que lo que va a hacer es hacer un planteamiento nuevo de los residuos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que fruto de esa norma se dicta en España la Ley 7/2022. ¿Y qué es lo que nos plantea? Bueno, pues básicamente nos plantea otra forma de hacer las cosas, otra forma de recogida separada. Nos plantea muchas cuestiones que ahora vamos a ver muy resumidamente para las personas también que queráis ver esto y la otra parte concreta de cómo se modifican los contratos y demás, que es muy interesante. O sea, lo primero que hace es definirnos cosas, definirnos distintos conceptos que son muy relevantes. Y lo siguiente que hace es establecer unos objetivos, con una fecha muy concreta. Aquí he puesto los que faltan, para que la gente no se asusta de los que incumple. Es decir, porque a fecha de 2023, de 2022, ya hay cuestiones relacionadas con la recogida separada del papel, de los metales, del plástico, del vidrio, de los biorresiduos de origen doméstico, que ya el 31 de diciembre de 2023, sea cual sea el municipio, los tiene que tener superados. A 31 de diciembre de 2024 los residuos textiles se tienen que recoger separadamente, los aceites de cocina, los residuos domésticos peligrosos, los residuos voluminosos. O sea, hay una sistemática distinta, unas obligaciones diferentes que van a afectar en este caso a las entidades locales. Hay alguna cuestión, me gusta siempre hacer alguna broma que a mí me ha llamado la atención, como por ejemplo el tema de las botellas de agua. Bueno, pues también veis que hay el artículo 18 de esta ley, afecta también a las compras, ¿no? Porque dice que hay que fomentar el agua potable y ya esas compras de envases de un solo uso no se pueden hacer, ¿no? Bueno, y ahora viene lo que yo considero realmente divertido, que es una disposición adicional, es la disposición adicional 11, undécima, de la Ley 7/2022, que fíjense lo que dicen. O sea, a ver si todo el mundo está aquí centrado. Lo que hemos dicho es que hay unas obligaciones nuevas, que hay que hacer las cosas de forma distinta y que nos han puesto un plazo que ya os digo yo que la mayoría de ayuntamientos que estáis aquí incumplís. Qué borde es este hombre, ¿no? Ya veréis por qué lo digo. Porque he hablado con el mercado, con todo, no solo con... Fijaos la norma. Qué graciosa, cómo me ha recordado a mí al negociado sin publicidad que te dice que invites a 3 siempre que puedas. Dice, no, es que no, me viene mal. Pues es que la gente ha interpretado esto. O sea, fijaos, a ver si alguien lo ha entendido. Hay unas nuevas formas de hacer las cosas y nos han dado un plazo. Y hay contratos que están vivos. ¿Qué habrá que hacer? Cambiarlos. Siempre que sea posible. Dice, a mí me viene fatal. Es lo que ha dicho todo el mundo. Yo he preguntado a las principales grandes empresas, a las direcciones de asesoría jurídica, prefiero no citar los nombres, pero de varias, y me han dicho, Javier, no se nos ha practicado ningún modificado de contrato atendiendo a los cambios que la ley de residuos impone. Y digo, bueno, pues es. Y dice, efectivamente es. Sí que los nuevos, donde les da dinero, porque esa es otra. Yo que he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, en temas de residuos y limpieza, ¿tú qué dinero tienes el año que viene? Pues normalmente el mismo del año anterior o menos, ¿no? Luego dicen que tienes que actualizar los salarios, que la ciudad ha crecido, que si hay que recogerlos de forma separada. Y dice, pues tengo lo mismo que el año pasado, menos. ¿Cómo lo hago? Esto ya es tema del mago pop, pero bueno, o equivalente. Entonces, ¿a qué vamos? A que en definitiva hay una obligación de modificación, ya que quien no lo ha hecho lo tiene que hacer siempre que sea legalmente posible, siempre que los presupuestos de la ley se cumplan. Es lo que tiene que hacer. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues esta es una materia además muy divertida, venía hablándolo antes. Hay gente que me pone muy nervioso. O sea, al final lo importante que tiene que ser lo importante. Tú ves gente que para tramitar un contrato menor, ejemplo que me acaba de pasar ahí, razón por la que estoy un tanto exaltado, os ruego que me disculpéis, para un contrato de 2.700 euros que nos quiere hacer un ayuntamiento, que no voy a decir el nombre, pero está cerca de Madrid, cerca, llevan desde octubre. Dices que tengo unas bases de ejecución presupuestaria que dice que todo lo que sea de menos de 3.000 tengo que pedir 3 ofertas, tengo que hacer una justificación y luego tengo que hacer un papel, un informe de necesidad, no tengo tiempo, entonces llámame tú a otras 2. Digo, lo estoy diciendo aquí y está quedando grabado. Yo no llamo nunca a otras 2, porque eso es una práctica colusoria y voy a tener la ligera tentación de decirle a uno que no vaya y a otro que vaya un poquito más barato que yo y voy a hincharte el precio, porque si voy solo, ¿para qué competir si nos lo podemos repartir? Es un lema que todo contratista ponemos en nuestra botella reutilizable. Entonces, conclusión, ¿a qué vamos? Perder el tiempo, seguir perdiendo el tiempo en compras y en tonterías, dicho sea respetuosamente respecto a la importancia de lo que había a hablar, y eso si le preguntas a alguna entidad muy innovadora, oye, ¿tú eres consciente que hace 2 o 3 años que tienes el contrato de recogida de residuos y limpieza que ha acabado? ¿Cuándo esperas para sacarlo?
Eso sí, los menores, fenomenal, ¿eh? El plan anual has cumplido de 100 que ibas a decir, has hecho 50. Ala, que son 100 millones, ¿dónde está? Dicen, es que no puedo, es que la baja, es que la gente no sabe, es que... 100 millones. Venga, ¿qué estáis esperando? Es que no sé hacerlo, haz una consulta de mercado que cuesta mucho, más llevas tú quieto. Más llevas quieto. Conclusión, ¿qué nos pasa? En definitiva, que vamos a tener dos tipos de contratos. Bueno, perdón, de contratos, de situaciones. Unas en las que se encuentra mucha gente, según me refieren estas empresas, que es que han acabado el contrato y siguen. ¿Y cómo van a pagar? Pues vete tú a saber. Le podéis llamar por tácita reconducción, por darle un nombre exótico, que siempre es bonito. Le podéis dar el nombre de prórroga forzosa o forzada, depende aquí el le preguntes cómo le siente. O le podéis llamar reconocimiento de créditos extrajudicial o nulidad de pleno derecho. Incluso le podéis llamar delito de prevaricación cuando hay reiteración. Eso ya cada uno como le guste. Lo digo porque ayer decía no sé quién en el público, decía, no pasa nada cuando muchas veces se fracciona. Bueno, si quiere luego que me espere que se lo cuento, porque ya empieza a haber condenas penales. De hecho, la última revista del Consultor así se ha publicado, yo mismo, en un asunto en Las Palmas, en las que hubo 160 facturas de alumbrado, que no son tantas, cosas peores he visto yo en la vida. 160 facturas y hay una condena a la intervención y a la secretaría, cuidado. ¿Por qué? Porque saben que tienen que tramitar un procedimiento un poquito más grande, sumando 160, a ver a cuánto da. Y en el menor no estaba. Conclusión, aquellos contratos que no tienen cobertura contractual, ¿qué os quiero decir de ellos? Herramienta otra vez, informe 2/2023 de la Comisión Consultiva de Andalucía. Leedlo, porque entre otras cosas resuelve algunas preguntas que todo el mundo no sabe o no quiere saber, que es cómo pagamos, ¿vale? O sea, el contenido más o menos suele ser idéntico, pero el contratista nos puede reclamar. Otra cuestión para comentar con este tema y ir ajustándome al tiempo que ya me va apremiando. Con los contratos en vigor, ¿qué haremos? Pues los vamos a tener que ver si los podemos modificar. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Que en principio un contrato no se puede modificar así como así. Hay un principio que es el de inmutabilidad. Pero sí es cierto, y nos lo decía el texto refundido de la Ley de Contratos, el anterior, donde tenía incluso una causa, creo recordar que estaba, bueno, en el artículo 107, en cualquier caso de ese texto, en el que nos decía que justo cuando hay leyes nuevas, normativa nueva en materia ambiental y tenemos que ajustar el objeto, podemos modificar el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a tener primero es que tomar una decisión técnica otra vez, o sea, ver qué es lo que hay que hacer, ver cómo hay que hacerlo. Y después lo que vamos a ver es que el contrato tiene que estar perfeccionado, ¿vale? O sea, una vez que esté adjudicado y firmado y no haya acabado, lo vamos a poder modificar. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Básicamente el artículo 205. ¿Y ese artículo 205 qué nos va a decir? Pues básicamente lo que nos va a decir es que vamos a llevar a cabo modificaciones de contrato por prestaciones adicionales. Vamos a llevar a cabo potencialmente modificaciones por circunstancias imprevisibles, que sería el caso, o modificaciones no sustanciales cuando el importe de la modificación sea menor al 10%, por abreviar y cumplir en el tiempo que me queda aquí. ¿Dónde está el tema? No me voy a poner ahora a explicar que es un modificado imprevisible, que es imprevisible, lo que no pudiste prever, porque sería una tontería. Es decir, ya hay una ley que se ha dictado, se supone, después de que hayáis licitado el contrato, que puede generar esa circunstancia imprevisible. No me preocupa eso. ¿Sabéis lo que me preocupa y en qué quiero que todo el mundo, incluidos los grandes expertos que tenemos y expertas en la sala? Hay una confusión con un concepto, que es el de la alteración de la naturaleza global. Es decir, resumo, para modificar un contrato, ¿qué vamos a necesitar? Uno, la circunstancia imprevisible, ya la tenemos, no me preocupa. Dos, que no nos pasemos del 50% del precio de adjudicación. Bueno, para eso hay que tener dinero, que es lo que me dicen que es el problema. Que no hay dinero para modificar, Javier. Bueno, pero no nos podemos pasar del 50%. Y ahora, y cierro con el tema principal con el que les quiero dejar pensando, el gran problema es que tú no puedes coger un contrato, aunque lo modifiques un 1%, y alterar sustancialmente lo que hay que hacer. Si había que hacer las cosas recogiendo un único tipo de residuos, claro, cambiar los recorridos, incrementar la maquinaria, incrementar el personal, diseñar otra forma de hacer las cosas, puede que sea algo, a ver si lo entendéis fácil, que si hubiera estado desde el inicio, otros oferentes quizás hubieran venido, otras empresas, quizás hubieran hecho otra oferta sustancialmente distinta, quizás hubieran ofertado, por eso, algo que no tiene nada que ver con lo que se pretende hacer y con lo que el contratista original ofertó. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que hay una confusión en España con un concepto que es el de alteración sustancial, ¿vale? ¿Qué es la alteración sustancial? La alteración sustancial se regula en el 205 como una de las tres posibilidades de modificación. Es decir,
Cuando hay prestaciones adicionales se pueden modificar, cuando hay circunstancias imprevisibles también. Y si estamos en un supuesto en que hay una modificación que es pequeña, que es irrisoria, que es no sustancial, también, ¿vale? Ahí están menos del 10, menos del 15, pero pensad que una modificación de la naturaleza global es básicamente cuando cambias la finalidad, es básicamente cuando cambias la prestación totalmente, ¿vale? Entonces, simplemente quería por eso finalizar diciendo que esa es la cuestión importante, hay que adaptar los contratos, hay que hacerlo sí o sí, tened cuidado conforme esté previsto ese contrato para no alterar esa naturaleza global, para no cambiar la finalidad, para no cambiar sustancialmente la forma en que se están haciendo las cosas, y luego tened en cuenta, y ahí os lo he dejado, el procedimiento, ¿vale? Que donde en algún caso vais a tener que pedir incluso informe a la ONE y demás, ¿vale? Y para no quitar más tiempo, pues gracias por vuestra atención y dejo paso a José. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del comité organizador, los profesores Moreno Molina y Gallego Córcoles, la organización fantástica, ¿no?, que ha llevado a cabo el comité organizador, bueno, y particularmente Javier Miranzo y también la amabilidad de Antonio Villanueva, porque, como siempre, hacen posible algo tan complicado que se reúnan más de 300 personas una vez al año. Vamos, a mí, siempre se lo digo y realmente lo digo honestamente por el trabajo que eso representa, y creo que hay que reconocerlo, ¿no? Y además por ser parte un poco de esta comunidad humana que se ha creado en torno al Observatorio de Contratación Pública, impulsado por el profesor Moreno Molina, el profesor Jiménez Feliu y bueno, por todos los integrantes que aquí estáis, que realmente es un privilegio para aprender. En primer lugar, para aprender, los que somos un poco intrusos en este ámbito, y después por el lado afectivo, ¿no?, que creo que es muy importante también en lo que se ha creado durante tantos años, ¿no? Bueno, el objetivo de mi presentación, y además agradecer la presentación de Patricia y tener la oportunidad de estar con un amigo, con Javier Vázquez Matilla, que muy humildemente ha dicho unas palabras que no son ciertas. Aquí el intruso ambientalista soy yo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. El objeto de mi exposición es fundamentalmente hacer una aproximación, diría que casi quirúrgica, a lo que es la compra estratégica, en un aspecto concreto de lo que denominamos como compra estratégica en términos generales, para ver lo que representa, ¿no? Y creo que hay reflexiones muy interesantes a hacer, y verán que la complejidad que vamos a ver ahora es mayor, incluso podría ser más si abordáramos otros aspectos de la contratación pública vinculada con la regulación de residuos. Creo que, y sobre todo, partiendo un poco de uno de los temas fundamentales que se han tratado en este congreso, que es el tema de la profesionalización y cómo abordarla desde la perspectiva de este tsunami regulatorio que ayer exponía muy bien la profesora Ximena Lazo, que nos lleva a un contexto nuevo, diferente, donde hablamos de un derecho a la contratación pública que no solo está integrado por la regulación que tradicionalmente ha regulado el procedimiento de la contratación pública, ¿no?, el cómo comprar a través de nuestra normativa conocida, nuestra ley de 2017 y su normativa de desarrollo, sino que particularmente, desde el año 2022, todo este sistema jurídico de la compra pública pues va a estar también conformado por las aportaciones del subsistema del derecho ambiental y otras normas vinculadas con la transición climática. Se están tramitando en este momento, desde el año 2022, hace apenas un año, pues más de 10 normas que impactan directamente, generando un derecho sustantivo de la contratación pública desde el derecho ambiental, estableciendo la obligación de compra para sectores muy relevantes de la contratación pública, el reglamento de productos de la construcción, el reglamento de productos sostenibles, la directiva de eficiencia energética. Es decir, tenemos toda una panoplia de instrumentos jurídicos, de normas jurídicas del ámbito del derecho ambiental que realmente van a incrementar de modo exponencial la complejidad en la gestión de la contratación pública, lo cual, en segundo lugar, además de esta complejidad regulatoria que requiere disponer, especialmente en contratos de mayor complejidad, de conocimiento jurídico en este ámbito, en el ámbito que estamos hablando de la economía circular y la gestión de los residuos, nos remite fundamentalmente a la necesidad de disponibilidad de un conocimiento técnico sólido en la materia, y la generación de herramientas para facilitar que ese conocimiento técnico se aplique de forma segura, jurídicamente segura y con un buen conocimiento del estado del arte. Desde el punto de vista también de esos objetivos de la profesionalización, habría que decir que hay que marcar prioridades, ¿no? La compra estratégica no se puede abordar
en fin, con estos requerimientos de mayor complejidad, con exigencias de conocimiento técnico cuando hablamos de compra verde, abordando todos los palos, ¿no? Y una de las prioridades que yo creo que, por ejemplo, en el ámbito local, son precisamente los contratos de gestión de recogida y transporte de residuos y los contratos de tratamiento, que representan, como saben, pues los contratos más caros, ¿no?, de la gestión local, y creo que focalizar una estrategia de profesionalización que realmente quiera transformar e introducir una perspectiva de compra verde tiene que marcar prioridades, y una de ellas en el ámbito local debería ser esta tipología de contratos. Y, en tercer lugar, desde esa perspectiva de una profesionalización efectiva, no hacer lo que venimos haciendo, sino realmente, bueno, con un compromiso de introducir la perspectiva estratégica, creo que el tercer elemento es fijarse en unos actores que seguramente aquí habrá pocos, ¿no?, que son ayer se comentaba, ¿no?, las unidades gestoras, los dos gestores. Realmente los que definen la estrategia en la preparación de los contratos son las unidades gestoras, no tanto las unidades de contratación. Y ahí la compra estratégica, particularmente la compra verde, exige necesariamente pues, la disponibilidad de determinados perfiles profesionales que seguramente no existen y bueno, pues un conocimiento jurídico de cuál es la predefinición estratégica de los contratos públicos. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 7/2022, redefine lo que es una gestión clásica de los servicios locales de una perspectiva fundamentalmente sanitaria, retirar los residuos y meterlos en un agujero, fundamentalmente es lo que están haciendo las entidades locales en España, en los vertederos, a una gestión contractual estratégica de la gestión de residuos municipales desde una perspectiva que ha definido y que define la Ley 7/2022. Mi aproximación va a ser intentar hacer una interpretación de esta previsión de la Ley de Residuos, la reserva de contratos de la disposición adicional 19, desde una perspectiva amplia. No solo interpretar literalmente lo que dice esta norma, sino que interpretarla en el marco del contexto sistemática de la norma en la que está presente. Es una ley especial que prevé una norma de contratación pública, por tanto habrá que interpretarla no de modo aislado, sino de modo sistemático y teleológico, de acuerdo con los fines y los objetivos de esta norma de la contratación, de esta regulación de residuos y suelos contaminados. Y partiendo de esta premisa, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Cuál es el punto de partida? Pues realmente negativo, ¿no? Los datos de gestión de residuos a nivel municipal, esto es un informe de 2023 de la Comisión Europea, indica que no se ha cumplido el objetivo de 2020, que era un objetivo de un 50% de reciclado. Estamos bien lejos, de hecho, los datos reales con las nuevas metodologías son datos de la Comisión Europea, pero los datos reales estarían en torno al 23%, ¿no? Y estarán en torno al 23% cuando se apliquen estas nuevas metodologías. Y como no reciclamos, reutilizamos, pues lo que estamos haciendo es bueno, pues perder recursos. En definitiva, los residuos son recursos que, en nuestro caso, en la gestión local, acaban el 52% en los vertederos, ¿no? No hay una lógica de economía circular, una lógica estratégica en la gestión contractual de estos residuos y veis ahí que estamos bien lejos del objetivo del 10% a nivel comunitario. En el ámbito del sector textil, la contratación reservada afecta a dos tipologías de residuos. Ven aquí que tenemos también una situación parecida. El 12% de los residuos textiles son reciclados y la mayoría, casi el 90%, acaban depositados en vertederos, ¿no? Hay algunos cambios que veremos a continuación que pretenden cambiar esta dinámica de la regulación de residuos. Y vamos a ver cuáles son las previsiones de la Ley 7/2022, cuáles son los objetivos y cuáles son las medidas que prevén para revertir esta situación y que afectan directamente, como digo, a la gestión contractual de la recogida y el tratamiento de residuos. Habrá que preparar los contratos con la lógica predefinida estratégica por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. ¿Cuál es? Pues la consecución de objetivos de reutilización y reciclado, que, como hemos dicho, no se están alcanzando, los objetivos de recogida separada, en torno al 10-15% de recogida separada actualmente en España de los residuos textiles, por ejemplo, y se prevén en la ley pues, algunas obligaciones fundamentales que impactan directamente en la configuración, en la gestión contractual, en la preparación, en los procesos de preparación de los contratos públicos, que es una obligación que hasta ahora no existía, que es la recogida separada de servicios de residuos textiles y residuos de muebles y enseres, que son dos de los ámbitos con mayor impacto en la gestión municipal, y hablo no solo de impacto en términos de las dificultades que representa la gestión, sino en términos fundamentalmente económicos, un impacto muy notable en la gestión económica de los servicios municipales, y como veis tenemos un plazo que nos remite a finales de este año para la implantación de estas recogidas separadas, que es lo que motiva la modificación contractual de la que hablaba Javier. Y, en segundo lugar, otro elemento que es a lo mejor muy técnico, pero que es muy importante para la gestión municipal, que es que por primera vez la ley establece la necesidad, a partir de
de abril de 2025 de establecer un sistema de responsabilidad ampliada del productor en materia textil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta ahora las empresas que vendían, sobre todo la moda de low cost, ¿no? que ha supuesto un incremento notabilísimo en el consumo en los últimos años, toda la parte de gestión de residuos era externalizada al sector público. El sector público asumía plenamente los costes a través de la propia gestión contractual. La ley ha dicho, no, a partir de 2025 el sector textil va a asumir los costes de la gestión de estos residuos. Por tanto, va a tener que compensar a las entidades locales y va a ser deberá ser un elemento de reducción de costes que habrá que integrar también en la gestión contractual. Nos permite esto, por ejemplo, definir sistemas para estos servicios de recogida del textil de pago por rendimiento. ¿Vale? En atención al rendimiento, los sistemas de responsabilidad ampliada van a pagar más y, por tanto, el contratista va a poder recibir mayores aportaciones. Conclusión, el contrato público, sin duda, desde el ámbito local, no tengo ninguna duda, es la herramienta fundamental para la ejecución de la ley de contratos, para la ejecución, de la ley 7/2022. Es la herramienta fundamental para conseguir los objetivos de economía circular que ha marcado la Unión Europea. Dos elementos que tenemos que tener en cuenta para analizar la disposición adicional que voy a comentar a continuación. Primero, el principio de jerarquía de residuos. Hemos visto en algunas sentencias que el principio de proximidad ha creado una especie de isla aplicativa en materia de residuos porque hay una previsión normativa, pero también tenemos el principio de jerarquía de residuos que obliga a las autoridades también, a las autoridades locales, para la aplicación de instrumentos económicos para conseguir la ejecución del principio de jerarquía de residuos. Obliga a la aplicación de instrumentos como la compra pública. Se cita expresamente, deberá usarse la compra pública para la aplicación del principio de jerarquía de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que pasar de una gestión contractual con una perspectiva sanitaria, donde los residuos básicamente se depositan en vertedero. Ahí veis que en la escala de la jerarquía de residuos el depósito en vertedero está en rojo, es la última de las opciones. La ley obliga a que las entidades locales suban escalones en esta jerarquía de residuos y se sitúen en los escalones de color verde, reutilización y reciclado. Por tanto, a través del contrato público tendrán que definir un sistema de recogida, un sistema de tratamiento que consiga en la ejecución contractual objetivos de reutilización y reciclado. Actualmente, como digo, la gestión local está más focalizada en la generación de rechazo, que se gestiona directamente en vertedero con índices muy reducidos de reutilización. Y esto no solo tenemos que verlo desde el punto de vista ambiental, porque nos puede parecer menor, sino que la ley ha creado un ecosistema jurídico de instrumentos, donde el contrato público es uno más, que nos lleva a la siguiente conclusión. La única forma de realizar una gestión económica sostenible de los servicios locales, por primera vez, la única forma de conseguirlo, esa gestión sostenible a nivel económico, es a través de la consecución de los objetivos ambientales. Por tanto, aquellas entidades locales que continúen con esta lógica de no gestionar los residuos con una perspectiva de reutilización y reciclado, van a tener que pagar cantidades muy importantes. Se ha establecido un impuesto para las entidades públicas, para las entidades locales, de modo que aquellas entidades que sigan utilizando la incineración y el depósito como vía de gestión van a haber incrementado sus costes de forma notabilísima. Y aquellas entidades que gestionen estratégicamente su contrato y, por tanto, suban escalones en la jerarquía de residuos, van a ver reducidos notabilísimamente esos costes derivados de los impuestos. Esto también afecta a los ciudadanos. La nueva ley de residuos dice que la tasa municipal tiene que reflejar el coste real. Si tenemos un contrato con una gestión de rechazo de altísimo coste, la tasa municipal va a tener que integrar obligatoriamente ese coste para los ciudadanos. Por tanto, es un elemento, insisto, si desde la perspectiva ambiental no nos convence, creo que la perspectiva económica debería de convencer. Otro elemento para valorar la disposición adicional que vamos a comentar, pues en segundo lugar, además de la obligación de aplicar el principio de jerarquía de residuos, en segundo lugar, la ley incorpora otra obligación, la obligación de facilitar a las entidades de economía social el acceso a residuos que puedan ser preparados para la reutilización. En España tenemos muchísimos ejemplos de entidades de economía social que están evitando que determinados residuos acaben generando coste para las entidades municipales porque se han implantado sistemas de reutilización, ¿no? La reparación de ropa para después, a través de tiendas de segunda mano, poder reintroducirlas en el mercado, la recuperación de chatarra para poder
pues gestionarla a través de entidades de economía social que integran a personas en situación de exclusión, o la recuperación de muebles a través también de tiendas que vuelvan a reintroducir ese recurso en el mercado, generando empleos para personas en situación de exclusión. Pero la ley establece una obligación de realizar esta puesta a disposición de los residuos para que como recursos sean la base para la generación de proyectos de economía social. Y para conseguir este objetivo, para conseguir y ejecutar esta obligación, la ley prevé que se deberá promover la utilización de instrumentos económicos, entre los que se establece, lógicamente, la contratación pública y se identifica expresamente en los anexos de la ley. Bueno, ¿qué dice la disposición adicional 19ª? Pues ha sido integrada en el Senado, no estaba en el proyecto inicial. Aquí ha habido un trabajo, yo creo que por destacar, ¿no?, de Modarre, que es una cooperativa de los 50 centros de economía social de Cáritas en toda España, que se han organizado para, a través de Modarre, pues acudir a los diferentes grupos parlamentarios para introducir esta disposición adicional. Ha tenido un éxito, se ve plasmada en el proceso de tramitación de modo repetido en múltiples propuestas de 4 grupos parlamentarios, y ha tenido un apoyo mayoritario. Hay una voluntad política expresa realmente muy importante en este marco. ¿Cómo podemos valorar los antecedentes legislativos como elemento interpretativo? Pues si leemos la justificación de las enmiendas que plantean los grupos, se repiten sistemáticamente y remiten a 2 aspectos. En primer lugar, esta disposición adicional que reserva los contratos de recogida, tratamiento, residuos textiles, muebles y enseres, reserva para las entidades de economía social, veremos cuáles, ya las conocéis, es una expresión del artículo 1 de la Ley de Contratos, que sabéis que establece la obligación de integrar criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Y en segundo lugar, lo que pretende esta disposición adicional es mantener una realidad del mercado. En la actualidad, en torno al 57% de los residuos textiles son gestionados a través de diferentes fórmulas, algunas discutibles, gestionados por las entidades de economía social, y apenas el 21% por las clásicas empresas de gestión multinacionales que se ocupan de la gestión de servicios locales, ¿no? Por tanto, ahí se pretende mantener ese espacio de mercado con la finalidad de poder obtener rendimiento social, económico y ambiental en la gestión de estos recursos. ¿Cuáles son los beneficios que se pretenden? Y esto es importante destacarlo, porque es una reserva de contratos, pero que tiene una triple finalidad. Y esto lo expresa, aquí lo que estoy haciendo, repitiendo expresamente lo que reiteran las múltiples enmiendas del Senado para justificar la introducción de esa disposición adicional. Son reiteración de datos que aparecen en esas justificaciones reiteradas. En primer lugar, un beneficio social, buscar el triple impacto, ¿no? El triple beneficio, en primer lugar, de tipo social, de un sector que genera empleo para más de 1.900 personas en España. Y particularmente casi 1.000 son de empleos de inserción o de personas con discapacidad. Con los datos más recientes es incluso un poco mayor. 800.000 piezas de ropa donadas a personas con necesidades en este ámbito. Y, en segundo lugar, el tema ambiental, ¿no? Realmente las entidades de economía social y particularmente las empresas de inserción son las que realizan la función de reutilización de estos materiales en España. Las empresas de gestión de residuos no tienen incentivos, y lo que ocurre es que en la gestión de estos residuos pues acaban, como decíamos antes, en vertedero. Hay unas 177 tiendas en España de entidades de economía social que, colaborando con las entidades locales, reintroducen en el mercado con objetivo de reutilización, que está en segundo escalón de ese principio de jerarquía de residuos, que es obligatorio para las entidades locales. Y finalmente, el elemento económico. Yo creo que es muy importante para interpretar la disposición adicional, porque el legislador ha tomado una decisión. El legislador ha tomado una decisión de una alternativa de gestión que considera la más eficiente, no solo en el plano social y ambiental, sino también en el plano económico. Y ahí tenéis algún dato, ¿no? Hay una estimación, por ejemplo, en Cataluña, de inversión de en torno a 36 millones de contratos, y que esto representa un retorno social sobre la base de la estimación de diferentes elementos, como pues la reducción de costes asistenciales, etcétera, de 68 millones de euros. Por tanto, para el legislador, la opción más eficiente en el plano social, económico y ambiental es la reserva de contratos en estos 2 ámbitos, la gestión de residuos textiles y la gestión de muebles y enseres. Bueno, desgranando un poco esta disposición adicional, ¿a qué tipo de contratos afecta? Afecta a contratos, concesiones administrativas de servicios, tanto de recogida y transporte como de tratamiento, que sabéis que son contratos que a veces están dispersos. Hay varios contratos diferentes, ¿no? Por una parte la recogida, por otra parte el tratamiento de residuos, incluso a veces son gestionados por entidades diferentes, ¿no? Pues la contratación
por parte de la propia entidad local y el tratamiento a través de un ente supramunicipal. Tipos de residuos, afecta exclusivamente a los textiles y a los muebles y enseres, y el ámbito subjetivo ya lo conocéis. Sí que es cierto que hay una particularidad, y la particularidad es que estas entidades de economía social tienen que estar autorizadas para el tratamiento de residuos. Esto a veces tenemos la voluntad política, ¿no?, de aplicar la reserva con carácter amplio, pero nos encontramos ante una situación del mercado, de las entidades de economía social, en donde pues hay un escaso nivel de profesionalización y no tienen las autorizaciones de gestión correspondientes para poder gestionar, de acuerdo con la ley de residuos, estos materiales. ¿Cuáles son las reglas que establece la disposición adicional? Pues, en primer lugar, una regla de preferencia. Por tanto, el legislador opta por la contratación preferente de la gestión de estos residuos a través de los contratos reservados para las entidades que hemos destacado. Y también se establece una regla de mínimos, no de máximos, ¿vale? Se establece una regla de mínimos para dar cumplimiento a este principio, a esta regla de preferencia. Al menos tendrá que dedicarse el 50% del importe de adjudicación, entiendo, sobre todo en la fase de preparación, debería ser más referido al presupuesto base de licitación de esa contratación. Formas de cumplimiento de esta disposición adicional, pues por una parte tenemos, y lo vemos en la plataforma de contratación pública, como están saliendo algunos contratos que tienen como objeto contractual exclusivamente la gestión de los residuos textiles o la gestión de los muebles y enseres. Otra opción que tenemos, y creo que quizás es más razonable, si tenemos la posibilidad de articular dentro de lo que sería la contratación integral de la gestión de residuos locales, establecer lotes para tanto la gestión de los residuos textiles como para los muebles y enseres. Hay alguna resolución que veta alguna de las modalidades alternativas que se han planteado, la contratación no reservada, con criterios de adjudicación que favorezcan la participación de entidades de economía social. Y tenéis una resolución del Tribunal Gallego que considera que esta no es una vía para dar cumplimiento a una disposición adicional que establece una obligación de contratación reservada. Y también tenéis algunas resoluciones del Tribunal Central en donde tampoco se admite la contratación no reservada con el establecimiento de una condición especial de ejecución. ¿Posibilidades de excepcionar? Sí. Es una regla general que puede ser excepcionada y el único requerimiento que establece la ley es la motivación. Lógicamente, motivar en el expediente, y también se establece lógicamente la posibilidad de un control de esa decisión de no reserva a través de la vía de los recursos que ya conocemos. El incumplimiento de la obligación de motivación de la no aplicación de esta regla de preferencia de reserva de contratos ya ha sido identificada como causa de invalidez. Ahí tenéis varias resoluciones donde se han tomado decisiones precisamente de estimación de argumentos en torno al incumplimiento de la obligación de motivación. Motivos justificativos no se definen. Tampoco son trasladables los motivos del artículo 29.3, porque esto se ve sistemáticamente en las resoluciones que he analizado, en donde se aplican los criterios de justificación para la no división en lotes. No es exactamente esto. Habrá que justificar reforzadamente porque hay una previsión del legislador que obliga a la reserva contractual de estos residuos que hemos comentado, ¿no? Y ahí tenéis alguna resolución que van en esta línea que estoy apuntando. No cabe exceptuarse la regla sobre la base de consideraciones meramente generales. La motivación debe ser suficiente. Y además es que el legislador ha tomado una decisión. Lo que no puede hacer el legislador, el funcionario legislador, a través de la aplicación de la normativa de contratación y a través de la preparación contractual, es poner en cuestión la definición del interés general por el legislador y establecer otro interés general, ¿no?, a través de meras afirmaciones genéricas de tipo técnico, organizativo, de personal, de coordinación. Pues son problemas aplicativos, lógicamente, que tienen las entidades locales, pero esas apreciaciones, como digo, le corresponden al legislador. O tampoco consideraciones de carácter general. El legislador ha dicho que es la fórmula más eficiente que genera mayor retorno social y que, por tanto, tenemos que acudir a esta vía de gestión. No cabe, como digo ahí, la derogación de facto por el órgano de contratación de los objetivos que define la definición del interés general que realiza el propio legislador. Ahí tenéis también alguna resolución que van en esa línea, ¿no? ¿En qué supuestos debería poder excepcionarse la aplicación de la reserva? Desde mi punto de vista, a la luz de las resoluciones que vamos conociendo, es cierto que es una previsión reciente, pero ya tenemos algunos indicadores. De acuerdo con esa interpretación sistemática que hemos dicho, obligación de cumplimiento del principio de jerarquía de residuos, obligación de facilitar el acceso a las entidades de economía social a los residuos que pueden ser la base de proyectos de inserción, pues yo creo que la vía o la causa tiene que ser la acreditación de una incompatibilidad de la reserva con la correcta prestación del servicio. ¿Vale? De hecho, la propia ley, cuando establece la obligación de facilitar el acceso a los residuos a las entidades de economía social, dice: solo podrá excepcionarse cuando impida la correcta
prestación del servicio. Y finalmente, causas que en todo caso deben de manifestarse de modo específico en el concreto contrato. Habrá que hacer una motivación suficiente vinculada específicamente con las características de la propia prestación que queremos contratar. No caben consideraciones genéricas de tipo económico, técnico u organizativo. Como conclusión, y tengo un minuto para esta conclusión, creo que en este marco de análisis sistemático de la ley, insisto, es una disposición adicional de una ley especial que, por tanto, habrá que interpretar de acuerdo con los principios de esta norma, hemos dicho, la obligación de dar cumplimiento al principio de jerarquía de residuos, que pone el foco en la reutilización, que es lo que hacen las entidades de economía social. Una norma que establece la obligación de facilitar precisamente el acceso a estos residuos, por tanto, una exigencia que solo puede efectuarse cuando hay un problema de inviabilidad en la correcta gestión del servicio, y otro tipo de consideraciones. El establecimiento de una reserva justificada sobre la base de criterios sociales y ambientales es dar prevalencia al principio de sostenibilidad. En segundo lugar, bueno, ya los he comentado, ¿no? Y finalmente, bueno, decir, y siguiendo un poco una doctrina que me parece muy interesante del TAR del año 2023, que la excepción a la aplicación de esta regla yo creo que se puede dar exclusivamente en caso de que haya una ruptura sustancial, sustancial entre el principio de eficacia y el principio de sostenibilidad. Nada más, muchísimas gracias, disculpad que ha sido seguramente mucha información, pero gracias. Bueno, pues han sido muy interesantes las dos ponencias. Felicito a ambos por esta participación tan enriquecedora. Y ahora damos paso al coloquio. Si tienen alguna pregunta. Aquí, por favor. ¿Se puede presentar y decir su pregunta? Aquí, en la primera fila. Buenos días. Sí, en primer lugar, soy una persona bastante transparente, entonces, bueno, no regalo adjetivos. Dale la enhorabuena a los dos ponentes porque me he quedado, vamos, sorprendido de la... No sé, han llegado ustedes a la esencia del problema, ¿no? Han dicho los pros y los contras, han hablado de resoluciones muy buenas como la 378 de Madrid, la 103 de 2023 de Aragón, se ha establecido una jerarquía de residuos, se ha establecido un principio, nos están avisando ya de la ley de residuos y de cuándo va a entrar en vigor de un carácter pleno y en definitiva han hecho una valoración de conjunto. Y me quedo también con la consideración de la guía del País Vasco, pues la recomiendo a todos porque es buena, no, mejor que buena. O sea que sí tenemos instrumentos necesarios y resoluciones para poder entender y poder aplicar lo que es una economía circular. Pero simplemente voy a hacer un añadido, a lo mejor de atrevimiento profesional. Yo soy muy atrevido a la hora de elaborar pliegos y demás, y sobre todo porque me preocupa mucho y soy muy sensible al tema ambiental. Entonces, cuando yo articulé con los técnicos, no voy a decir, el municipio de Madrid, se me ocurrió una idea, creo que tuvo bastante éxito y tal. Yo no voy a esperar a que sea obligatorio dentro de una disposición de temporalidad de la ley esta de residuos 7/2022, sino que voy más allá. Si se publica una directiva que me obliga a plasmarlo a través de la ley 7/2022, si es clara y concisa, yo no espero al periodo de transposición, ¿verdad? Y así lo hice, y no tuve recursos especialmente de conexión, y era de residuos sólidos, urbanos, y de puntos de reutilización y reciclaje, puntos limpios, e incluir el quinto contenedor, que no era obligatorio. Entonces, mi pregunta ¿es demasiado atrevido jurídicamente, de conformidad con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que habla que cuando es clara y concisa, con independencia de que haya un plazo de transposición, el incluirlo ya? Porque todos ustedes saben que los contratos anteriores al 2017 tenían un problema de que tú no le podías imponer la prórroga o para continuar con el servicio y que te dé tiempo a adaptarlo, imagínense, a las secuencias de la ley 7/2022. Tenemos un problema escrito, bueno, si es posterior, no habría problema a interpretar correctamente el 29 apartado 4 de la ley de contratos del sector público o la doctrina de los contratos menores. Entonces, la pregunta, ¿es demasiado atrevimiento? Hemos entendido, ¿Es demasiado atrevimiento quizás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, quizás yo mismo. Bueno, agradecerle que haya, ¿verdad?, estas iniciativas y que efectivamente si desde la directiva hay claridad, pues bienvenidas sean pues esas iniciativas que realizan una transposición anterior sin esperar. Así que muchísimas gracias por estas iniciativas y el atrevimiento es hacer las cosas, así que bueno, está muy bien.
Bueno, simplemente comentar que me parece, no me parece ningún atrevimiento, yo creo que me parece una gestión, un proceso de preparación contractual que integra toda la información, sabiendo que es un elemento, las obligaciones, sobre todo cuando son claras, precisas e incondicionales, como las directivas que establecen plazos para la aplicación de, por ejemplo, la recogida selectiva, vamos, creo que en ese plano no sería un atrevimiento, sino que sería, yo creo que una buena preparación contractual tener en cuenta ese tipo de obligaciones que están muy marcadas en las directivas, aunque el proceso de transposición pues esté en marcha, y de hecho en el caso de la ley española el proceso se retrasó, ¿no? En fin, se incumplieron los plazos de transposición y creo que se define un mejor servicio y se evitan problemas hacia futuro, ¿no? Pues definir yo conozco el caso de un contrato de tratamiento de residuos que en el proceso de preparación estaba en tramitación la aprobación de una directiva comunitaria sobre vertederos, no se tuvo en cuenta la perspectiva que introducía esa directiva comunitaria cuando se conocía en ese momento precisamente la propuesta de directiva, y eso fue el origen de una ejecución contractual muy conflictiva en torno a quién le correspondía según qué obligaciones, y aparte muy onerosas, que establecía esa directiva comunitaria. Por lo tanto, insisto, no me parece atrevimiento, sino que me parece el reflejo de una buena gestión contractual, tener en cuenta el marco definido por las directivas comunitarias, ¿no? Muy bien. Sí. Les pedimos, por favor, que se presenten, que digan su pregunta breve y a quién va dirigido, por favor. Buenas, soy Gádor Espinosa, soy consultora de empresas en este caso. Tengo varios clientes que se dedican a residuos, algunos son empresas de economía social, otros no. Y bueno, mi pregunta era, como sufro con ellos efectivamente este tema, ¿no? Sobre todo las de economía social, son empresas que normalmente, es cierto, no tienen una, dijéramos, calidad profesional muy elevada, ¿no? La pregunta sería, si no podemos ayudar a que ellas accedan a la contratación, aunque sea reservada, con incorporación de solvencia en el caso que se le estén pidiendo ISOs, que en algún caso es necesaria, sobre todo, bueno, en algunas licitaciones que las ayudo es necesario, con incorporación de solvencia en principio no podría ser, pero sí podría ser con UTE, aunque sean contratos pequeños. Entiendo que no se puede, con incorporación de solvencia, elevar la solvencia cuando se está pidiendo una ISO. Tendríamos que recurrir a UTE. Es que creo que no es posible, porque algún caso he tenido, porque como es nominativa... Sí, pues yo no lo veo, vamos, en el marco de la disposición adicional, con independencia, bueno, Javier sabe mucho más de esto, ¿no? Yo no lo veo, vamos, lo que habrá que exigir, y es cierto lo que planteas, ¿no? En el caso de las entidades de economía social, y lo apuntaba antes en la presentación, es cierto que en muchas ocasiones, y de hecho lo apuntaba yo en la presentación, no lo he dicho, ¿no? Que una de las causas justificativas para exceptuar la aplicación de la disposición adicional son las propias cuestiones vinculadas al mercado, ¿no? Que pueden ser, bueno, una de ellas es precisamente esto, ¿no? La ausencia de entidades de economía social que estén autorizadas, ¿no? Muchas veces hay, insisto, yo he visto casos, ¿no?, de voluntad política muy importante a nivel local para poder, no solo en el ámbito de los residuos, sino en otros ámbitos sectoriales donde hay muchas posibilidades de integración de esta perspectiva, pues que realmente al final no se consigue nada porque no hay un mercado, ¿no?, de empresas de inserción o centros especiales de empleo que sí están disponibles a hacerlo, pero realmente no están profesionalizados y particularmente no disponen de las autorizaciones que además exigen un esfuerzo que a veces estas entidades no pueden asumir, ¿no? Pues genial, gracias. Sí, lo de la UTE es cierto que son contratos pequeños, pero bueno, es que no es la única opción. O sea, que en realidad se puede, lo único que sí que hay que meterla en UTE para poder subirle. Es que no se me ocurre otra idea. Si no, los reservados se quedan vacíos. Sí. Otra idea es no pedir lo que nadie tiene. Ahí lo dejo. Esa me encanta, pero no quería decirla. Bueno, sí. Gracias. Sí, ¿otra pregunta? Por aquí. Bueno. Permítame, por allí, por favor. Sí, les volvemos a pedir que se presenten, que sean breves por el tiempo, que tenemos la clausura enseguida, por favor. ¿Y a quién va dirigido? ¿A qué ponente quiere que le responda? Pues, buenas tardes. Rosalía, pertenezco a una empresa, digamos, licitadora, sector privado, a Javier Vázquez. Respecto de la obligatoriedad de gestionar los aceites usados, en supuestos en los que existe un contrato en vigor de gestión de residuos, nos encontramos en ocasiones que los ayuntamientos, en vez de modificar los contratos, lo que hacen es suscribir convenios con empresas que realizan esa recogida a coste cero, con la problemática que ello nos comporta, digamos, con el contrato en vigor, etcétera. Un poco para saber su opinión sobre la cobertura legal o dicha forma de proceder.
Bueno, yo creo que a veces no hay que complicarse mucho la vida y partir de la diferenciación entre un convenio y un contrato. Lo del coste cero a veces yo no lo he entendido nunca. Y luego lo que habrá que ver es si es posible o no que cuando haya una empresa que esté desarrollando una actuación, pues haya otra actuación paralela, aunque se suponga que es a coste cero. Es decir, hay que modificar los contratos y hay que hacerlo de forma indispensable. ¿Eso qué significa? Que yo creo que hay un concepto que sí quizás es más jurídico, que es el de unidad funcional, y habrá que ver si dentro del cometido principal del contrato debe incluirse también los aceites o se puede sacar por separado, ¿no? Pero si se saca por separado habrá que hacerlo con concurrencia, no con convenios que escondan contratos. Sí, ¿quién más? Por aquí. Hola, yo soy Jaime Domínguez Macaya. Bueno, yo en algún momento determinado fui presidente de una mancomunidad de recogida de residuos, ahora ya no, y es lo que me hace que le quiera preguntar al profesor Pernas una cuestión bastante concreta. Hay algunas fracciones de residuos que no solamente no son un coste para las administraciones locales, sino un ingreso. Estoy pensando en el vidrio, por ejemplo, ¿no? Has comentado que en el año 25 va a ser obligatorio que los productores de textil pues aporten fondos pues, para la recogida y tratamiento del mismo. Pasará como está previsto, no sé si hay previsiones o si se sabe que eso deje de ser la recogida y tratamiento del textil, en vez de ser un coste para los ayuntamientos, sea un ingreso como es el vidrio o no. Sí, no, eso es una interesante, ¿no? Y lo apuntaba, o sea, que en fin, hay tanta complejidad dentro de la ley de residuos que afecta directamente, vamos, a la gestión contractual que no se puede profundizar en todo, ¿no? Pero este es un elemento muy importante, ¿no? Porque ahora sabéis que la gestión de parte de los residuos domésticos, ¿no? Como comentabas, ¿no? Por ejemplo, el vidrio o los envases, ¿no? Son cofinanciados, ¿no? Son contratos en donde, además, habitualmente los propios contratos, porque así bueno, es una opción que prevén estos convenios que regulan la responsabilidad ampliada, los propios contratos prevén que parte de los ingresos se reciban directamente de los sistemas de responsabilidad ampliada. Pues, por ejemplo, el caso de mi ciudad, que es un contrato de en torno a 5,5 millones de euros para la instalación de tratamiento específico de la ciudad de residuos, pues que ahí casi otros 5 millones se reciben directamente de Ecoembes, ¿no? Para que veáis la importancia en la preparación de un proceso de preparación contractual de tener en cuenta estratégicamente la regulación de residuos, ¿no? Y el cambio fundamental que se produce es que se van a expandir los sistemas de responsabilidad ampliada. Hasta ahora afectaban pues, a lo mejor a un 25% de los residuos domésticos que gestionan las entidades locales, pero el resto de los residuos, el 40% se derivan de productos. Ese 40% lo está pagando la sociedad a través de los sistemas públicos. Y lo que pretende la ley es que eso no sea así. De acuerdo con el principio de que un contamina paga, es un principio ambiental, pues que los productores de los productos, que son los que tienen las decisiones sobre la tipología y la naturaleza de los productos que acaban generando residuos, asuman la responsabilidad ampliada. Y esto va a ser un cambio muy importante, porque el sector textil o el sector de los muebles y enseres van a tener que pagar a las entidades locales el coste de la gestión y el tratamiento de estos residuos, y particularmente el caso de los residuos textiles que apuntabas, que va a ser, como digo, equiparable a lo que está ocurriendo con los envases o con el caso del vidrio. Otro elemento importante es que no solo basta que haya una previsión normativa, sino que estas obligaciones económicas de los productores que compensan a las entidades locales dependen de procesos de negociación entre el sector público y los sectores. Se montarán sistemas de responsabilidad ampliada para el sector textil e irán a las comunidades autónomas y a las entidades locales a negociar esos convenios. Claro, de la negociación de esos convenios veremos si la compensación es total o si la compensación es parcial, ¿no? Hay gestores de residuos que en la actualidad dicen que los envases que representan el 25% de los residuos del ámbito doméstico, la compensación efectiva solo es el 10%. ¿Por qué? Pues porque seguramente los procesos de negociación, en donde debe haber profesionalización del sector público, pues el sector público no tiene información, conocimiento, y además lo que ocurre al final es que se minoran los costes de los productores y las entidades locales siguen asumiendo costes que en principio no deberían hacerlo. Habrá que estar atento con estos nuevos sistemas de responsabilidad ampliada que, como digo, pueden tener un impacto mayor en la gestión local y que abarca más residuos, no solo los que hemos comentado, ¿no? Creo que ya no queda ninguna pregunta. Sí, hay una ahí. Les suplico que sea muy, muy breve, por favor. Mi pregunta será breve, no sé tanto la respuesta. Es para Javier, el abogado. Soy José Luis Figueras, de una empresa privada que nos presentamos generalmente a contratación pública. Tenemos un contrato de más de 3 años de vigor referenciado al SMI,
Quería preguntar si en la modificación de contratos que has hecho una similitud con lo de residuos se podría entender que sería susceptible de reclamar una modificación del contrato por sobrevenido, con una ley posterior a la vigencia del contrato y haber establecido la Administración Pública el precio del contrato referido al SMI con lo que ha subido en los últimos 3 años, claro. Yo creo que hay una cuestión importante y es que a veces uno se siente un poco hipócrita o no sé cómo llamarlo, cuando es verdad que hay ciertas cuestiones que tienen una variación sustancial, particularmente la energía o las materias primas, para las cuales sí que el Estado o las comunidades autónomas han llevado a cabo una regulación especial que ha permitido que el precio de los contratos responda al principio de equivalencia económica y, sin embargo, es verdad que en relación con todo lo que tenga que ver con los salarios hay una máxima, hay un mantra que hay que repetir 108 veces, como en el yoga casi, de decir cualquier cosa que tenga que ver con temas laborales es cosa de la empresa, responsabilidad de la empresa. Pero bueno, estás apuntando una vía que tiene que ver con la modificación de las prestaciones y con la determinación del importe que esas nuevas prestaciones actual y real tendría. Respecto de esas prestaciones nuevas, considero que el precio, como cuando se calcula un precio contradictorio en una obra, tiene que ser un precio de mercado al que habrá que aplicar, como hacemos cuando hacemos actas de precios contradictorios, la oportuna baja o similar, que a veces se nos olvida, a veces cuando calculamos precios nuevos se nos olvida aplicar la baja y aplicamos otro. Hay mucho músico por el mundo que aplica una cosa que se llama la contrabaja, pero bueno, no sé si usted sabrá lo que es, si no también se lo explico. Entonces, yo creo que para prestaciones nuevas puede ser una herramienta útil, pero tampoco podemos utilizar esta necesidad de modificar contratos para trampear y para fraudulentamente cambiar el valor de lo anterior, generando una revisión extraordinaria para lo anterior y no para lo nuevo, como se está queriendo hacer en muchos casos. Y hay que hacer las cosas bien. Otra cosa es que las leyes digan lo que sean, las tendremos que respetar y que no está de acuerdo que escriba un artículo y ya está, o haga un recurso. Pero no podemos utilizar, como estoy empezando a ver en este ámbito, no, porque no ha habido modificados, pero sí en otros, meto nuevas prestaciones y aprovecho y lo que vale uno le pongo 5 porque así compenso los 4 que me ha subido el SMI durante X años. Yo creo que hay que tener un poco de clase. No lo digo por usted, sino que la pregunta está bien entendida, sino por... Si se insta una modificación del contrato, que el contratista tiene derecho a modificar el contrato y no hay, pues tendrá que ver qué posibilidades de impugnación de ese acto existen, pero ¿cómo se dice? La prerrogativa de modificación del contrato no es del contratista, es de la Administración. Otra cosa es que digas, vale, pues si no se puede modificar hay que resolver. Ahí está igual la cosa. Bueno, pues por el tiempo que llevamos muy justos, se da por terminado este panel y continuamos ya para la clausura de este congreso. Gracias por toda su atención.